A Lourdes Fernández Márquez, que nos va a hablar de la psicología en emergencias. Cuando quieras, Lourdes. Vale, a ver la presentación, ¿dónde la ponemos? La de la izquierda, esa. Ahí está. Bueno, desgraciadamente la psicología de emergencias justo esta semana está muy presente en todos nosotros. Estamos ahora mismo todos activados, llevamos en prealerta desde el martes pasado. Ya por la noche, cuando se vio que estaba la inundación en marcha, pues tenemos una cierta organización interna dentro de los colegios profesionales de España y entonces ya nos pusimos todos en prealerta sabiendo que, que esto no pintaba bien. Os voy a contar un poco por encima de qué va nuestra área, ¿vale? Nuestra área de la psicología de emergencias sí que es bastante novedosa. De hecho, yo me metí en esto una vez hecho la parte de sanitaria y clínica y demás. Dije, ¿qué es lo más novedoso que hay en psicología en este momento? Y así partimos todos del mismo punto. Y entonces, psicología de emergencias, aunque lleva bastante tiempo, digamos que forjándose, realmente con estudios específicos de másters, pues a principios de los años 2000 es que han empezado a ver las primeras formaciones más o menos formales. Os voy a contar un poco en general qué es la psicología de emergencias, cuál es nuestra área, qué formación tiene que tener y qué salidas profesionales tiene y las dificultades con las que nos encontramos. Entonces, la presentación que os he dicho es básicamente para que entendierais un poco de qué va lo nuestro, porque es muy diferente al tema de consulta, mucho. Y lo primero que me gustaría es que pensarais si habéis tenido alguna vez una situación muy crítica en vuestra vida que realmente hubiera marcado como una especie de antes y después, ¿no? Esto crea una brecha en mi vida. Que genera además pérdidas. Pierdo mi casa, pierdo mi vida, pierdo a alguien querido. Realmente cambia el curso de la historia de mi vida. Bien, aquí es donde se practica psicología de emergencias. Os iba a poner sonidos de la emergencia del 11M que se ven muy alterados, pero yo creo que con las imágenes que hemos visto nosotros todos estos días es innecesario ver todo lo que hemos visto en televisión en estos días de testimonios. En todos y cada uno de ellos lo que hemos visto es intensidad emocional. O sea, devastación, intensidad emocional, tristeza, indignación, todo emociones muy intensas. Esto es la definición que nos da el Consejo General de la Psicología sobre qué es la psicología de emergencias y habla del estudio precisamente de las reacciones de los individuos y de los grupos humanos en situaciones de crisis, emergencias y desastres y las estrategias para la intervención. No lo leo, hay muchas definiciones, esta os he cogido pues la del Consejo en España. Nuestro nombre completo en realidad es Intervención Psicológica en Situaciones de Crisis, Emergencias y Catástrofes. ¿Y por qué es importante esto? Porque no solamente intervenimos cuando hay una emergencia o una catástrofe como esta que hemos tenido ahora o que estamos teniendo, sino también aquellas situaciones críticas. Por ejemplo, yo trabajo en el Instituto de Medicina Legal y Forense de la Comunidad de Madrid para la atención a las familias cuando acaban de sufrir una pérdida traumática debido a un accidente, un homicidio, un suicidio o una muerte natural repentina no esperada. Entonces, aquí en el instituto siempre tienen que pasar por autopsia y, por tanto, esto es un daño, además, añadido al drama, ¿no? de la pérdida repentina y, por tanto, ahí estamos, psicólogos de emergencias, trabajando lo que se llama la situación de crisis, el momento de crítico vital. Tengo una compañera, Miriam González Pablo, que dice que tras lesiones incompatibles con la vida quedan las lesiones incompatibles con vivir. Pues básicamente esto es lo que vemos nosotros a diario. Es decir,
Una vez que se han resuelto las primeras, pues ahora mismo con esta emergencia, ¿no?, que se han resuelto aquellas personas que pudieran estar más o menos heridas y demás, realmente lo que queda es la afectación psicológica. Y la afectación psicológica puede durar muchísimos años o toda la vida. Por tanto, la psicología de emergencias es un método de ayuda que auxilia a la persona, a la familia e incluso a todo el grupo, a toda la sociedad, para que puedan enfrentar ese suceso traumático de modo que de forma preventiva se minimicen los efectos negativos que esa situación le ha provocado y se aminore y se incremente, o sea, se aminore el daño y se incremente la probabilidad de crecimiento personal. Trabajamos, por tanto, en todo aquello que haya tenido un alto impacto emocional y conociendo previamente, nos formamos para conocer las reacciones que tienen los individuos y los grupos antes, durante y después de esta situación de emergencia y la forma más adecuada de abordarlo. Si lo llevamos a la emergencia que acabamos de sufrir, por ejemplo, pues nosotros tenemos conocimientos para saber, por ejemplo, cómo va a reaccionar una población inmediatamente después, cuando está en mitad de la inundación, cómo va a reaccionar al día siguiente, cómo está reaccionando esta semana y qué va a hacer la próxima semana. Y se cumple rigurosamente de una a otra emergencia, siempre es igual, porque es la reacción del ser humano. Y por tanto, el ver el otro día indignación, bien, porque todavía hay muchísima fase de movilización. De hecho, esa indignación es hasta muy positiva, aunque todo el mundo diga qué negativo, es una emoción negativa, mala y tal, ¿qué va? Es una emoción que moviliza, que está haciendo que reaccionen y que luchen contra una situación. El problema vendrá la semana que viene o la otra, cuando realmente venga la desesperanza, las ayudas no me llegan, me encuentro con mi casa desolada y de aquí ha desaparecido ya todo el mundo. A partir de ahí es donde pueden entrar entonces las crisis depresivas. Por tanto, hay reacciones antes, durante y después. ¿Y a quiénes atendemos nosotros? Pues a toda la persona que esté afectada por este acontecimiento traumático, ¿vale? Pero, ¿y esas personas quiénes son? Pues curiosamente es prácticamente todo el mundo. La persona que experimenta directamente el suceso, pero también las víctimas indirectas, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los testigos, aquellos que simplemente presenciaron un accidente, por ejemplo, pero también ahora mismo los sanitarios, los bomberos, los policías, los intervinientes en general, que están viendo un drama, otro drama y a cada historia peor que la anterior. Entonces, ellos no están acostumbrados tampoco a oír estas cosas. Ellos van a las emergencias, atienden, van, pero toda junta es muy difícil de manejar y de gestionar y de asimilar y de digerir. Después, las organizaciones de pertenencia de esas personas. Tu gremio, tu comunidad le pasa algo a un psicólogo, a un periodista, a un militar y todo su colectivo está afectado. A un bombero, ahora mismo el temor es que a alguno de los intervinientes, debido a las condiciones en que se encuentran, les pase algo. Y mira que se está intentando llevar muchísima protección, pero como le pase algo, todo ese equipo, todo su grupo social, todos los del gremio están afectados. Por supuesto, las personas especialmente vulnerables. Estamos teniendo yo ya he atendido 2 llamadas y no soy la única que está atendiendo ya llamadas de ideación suicida debido a esta inundación. Las personas especialmente vulnerables que ya tenían patología previa, este tipo de sucesos, aunque solo lo vean por televisión, les genera muchísima afectación y, por tanto, toda su vivencia se remueve y se agrava. Hay que vigilarlos. Y, por supuesto, la sociedad en general. ¿Quién de vosotros no ha sentido en estos días necesidad de ir a hacer algo, necesidad de hacer algo, de estar ahí? Porque la que sientes es lo mismo que siente una víctima casi en el momento de encontrarse con aquello. Impotencia. Impotencia. ¿Qué puedo hacer yo? Necesito hacer algo
para sentir que recupero el control de mi vida, porque esto ha devastado mi sensación de invulnerabilidad y de que controlo algo. No controlo, siento impotencia. Y todos queremos ayudar, todos estamos afectados, indignados, etcétera, etcétera. ¿Cuándo intervenimos? ¿En qué momento? Pues curiosamente se supone que intervenimos en todas las fases. Primero, en planificación de programas, prevención, formación, lo que estamos haciendo hoy, divulgando, haciendo que os animéis a estar aquí, apoyando supuestamente a los gestores de la emergencia para justamente explicarles todo esto que os estoy diciendo, cómo va a reaccionar, cómo comunicar. Todos hemos visto que se ha hecho famosa una mala comunicación de noticias o una mala comunicación que hizo, por lo visto, una consejera o algo así. Y lo hemos visto, cómo esa comunicación ha retraumatizado a todo el mundo. Cuando, si se asesorados por un psicólogo de cómo comunicar, no vengan a este centro porque aquí no van a poder ser atendidos, hay que vigilar cómo se comunica eso. Tiene una forma específica de hacerse para que no traumatice a las víctimas y para que en general sea empática y una comunicación adecuada. Luego con la víctima directamente. Fijaros, si miráis en todas las cosas, lo que hacemos de intervención con la víctima es casi una cosita así, que es la intervención en primeros auxilios psicológicos. Cuando llegamos a las víctimas, trabajamos todo lo relacionado con esa intervención inmediata para amortiguar ese impacto emocional e intentar ayudarles a muchísimas cosas, a calmar, a tomar decisiones, ayudarles a pensar, a intentar redirigir un poco su pensamiento distorsionado. Son muchísimas cositas que hay que hacer en intervención en primeros auxilios. Y luego también derivamos a otros recursos, porque posteriormente van a necesitar seguimiento y ya no estaremos ahí. Posteriormente vamos a hacer, pues claro, intervención, evaluación de todo lo realizado, vamos a generar protocolos nuevos para siguientes aprendizajes y siguientes emergencias, y luego intentaremos también ayudar en todo lo que es la revictimización, porque todas estas situaciones suelen llevar aparejado un procedimiento judicial y el procedimiento judicial posterior casi siempre revictimiza porque les hace revivir toda la situación, volver a testificar y toda una serie de cosas que, bueno, de alguna manera, a veces incluso, por ejemplo, las víctimas de abuso sexual, muchas de ellas dicen que a veces que el sistema, que el proceso judicial les ha sido peor incluso que el suceso del abuso. Por tanto, en esto hay que también los psicólogos de emergencias podemos ayudar a minimizar el daño que esto pueda ocasionar. Nuestra consulta, por eso os decía que era muy distinta de la consulta con la mesa y las 2 sillas a cada lado. Esa es nuestra consulta. Un banco de la calle, un accidente de una carretera, una ambulancia, un PMA. Un PMA es una tienda de campaña puesto en algún sitio. O un centro de un polideportivo habilitado para atención a familiares. Aunque también nuestra consulta, porque también se aplica, es en espacios jurídicos, es en nuestra propia consulta, porque en la consulta vuestra vais a tener muchísimas personas que vengan por una intervención en crisis, no por algo, sino porque me acabo de divorciar, acabo de perder mi trabajo y mi empleo, tengo 52 años, 3 hijos, acabo de perder mi empleo y tengo una ansiedad que me muero porque no sé qué hacer con ello. Ahí tendremos que, por lo menos, iniciar la intervención con intervención en crisis. Donde yo trabajo, es decir, hay otros ámbitos donde también, y en grandes eventos, por ejemplo, casi siempre trabajamos en lo que se llaman eventos de riesgo previsible, donde hay una alta concentración de personas. ¿Qué tienen en común todos estos sitios? Pues que son lugares de alta intensidad emocional, con una aparente desorganización. Ahora mismo miramos la emergencia y parece todo un caos, y que unos van para acá y otros para allá y dices, esto es el caos y la locura. O cuando vemos en la calle que hay un accidente, por ejemplo, y vienen ambulancias, tal, no sé qué, pues no, resulta que ese caos tiene una organización. El militar seguro que lo conoce muy bien, que dentro de eso que parece un caos hay organización.
Espacios poco apropiados, es otra de las cosas comunes, ya lo habéis visto. No hay privacidad para hacer la intervención y además yo no escojo ni el color de las cortinas ni el espacio zen, sino que tiene que ser en un lugar, en cualquier lugar, y me tengo que adaptar y con una metodología y unas técnicas muy diferentes a las habituales. Aquí no hay 3 consultas de evaluación y después una devolución de valoración y después un plan de tratamiento, para nada. Aquí lo que tenemos es, tengo que saber todo eso para poder hacerlo en media hora, lo que habitualmente hacéis en 4 consultas. Entonces, aquí hay que saber mucho y muy rápido para tenerlo súper fresco y casi, yo muchas veces digo, ¿pero pasamos test? No, no pasamos test, pero los tienes que llevar aquí porque las preguntas casi que las tienes que hacer sobre la marcha. Tú tienes que saber un montón de la persona que tienes delante, si tenía patologías previas y demás. ¿Voy bien de tiempo? Bien. ¿Qué ámbitos de trabajo tenemos? ¿Dónde trabajamos? Pues en los servicios de emergencia hospitalaria y extrahospitalaria, catástrofes y grandes eventos de riesgos, en cooperación internacional también, en el ámbito jurídico y forense, como estoy yo, en nuestras propias consultas, en el ámbito educativo. Ayer mismo me preguntaban en una cadena de televisión, por ejemplo, ahora qué se hace con estos niños que hoy han vuelto al colegio y falta un compañero, falta un profesor. ¿Cómo se les explica? ¿Vale? ¿Cómo se les explica a esos niños lo que ha pasado, el accidente y cuáles van a ser las reacciones de los niños? O, por ejemplo, cómo va a ser la reacción de un niño ante el duelo por el fallecimiento de su abuelo o de sus padres. Cómo lo tiene que el centro abordar y toda la clase, pues en estos ámbitos también el psicólogo de emergencias ayuda. O cómo reaccionan los niños, por ejemplo, ante una emergencia, suena una alarma o hay fuego, cómo van a reaccionar los niños en esa situación. En organizaciones y empresas, en las organizaciones y en las empresas hay también muchísimos temas de intervención en crisis. Tienen situaciones difíciles dentro de las organizaciones y ahí se trabaja bastante. Y en los servicios de atención telefónica. Todos recordamos en la época del COVID, donde se pusieron en marcha un montón de servicios de atención telefónica, pero es que ahora mismo siguen funcionando el teléfono de la esperanza, el 024, el 016 de violencia de género. Es decir, hay muchos teléfonos de atención donde también nuestro ámbito es demandado. Voy más deprisa, perfecto. Vale. ¿Qué situaciones abordamos? Pues todas estas, accidentes de múltiples víctimas, iniciación al duelo, maltrato, violencia doméstica, violencia doméstica en el momento en que se produce, crisis humanitarias, etcétera. Sigo para adelante. Ámbitos de trabajo, pues en cuerpos de intervención, Fuerzas Armadas, Protección Civil, sanitarios, en servicios telefónicos, como os decía, y en equipos de intervención, en empresas psicosociales, en centros educativos, en oficinas de apoyo a la ciudadanía o en organizaciones humanitarias, por ejemplo, ¿no? Y, como os he dicho varias veces, en nuestra propia consulta. Y para poder hacer esto, ¿de qué nos nutrimos? Pues somos un conocimiento transversal. Nos nutrimos de la psicología clínica, de la salud y todo lo relacionado, porque esto sí que tienes que saber muchísimo de esta área porque tienes que hacer valoración muy rápida, pero también de evolutiva para saber todo lo que hablábamos de los niños y sus reacciones, pero también de psicología social y transcultural, porque atendemos lo mismo yo en mi trabajo a lo mismo a un chino que a un japonés, que rumanos, que de todas partes. Entonces, cómo son las diferentes reacciones, ritos, rituales, un montón de cosas y de formas de ver la vida, ¿no? Y los grupos, cómo van a funcionar los grupos sociales frente a la emergencia. Psicología organizacional, porque siempre estamos insertos dentro de organizaciones. Nosotros no vamos por nuestra cuenta y riesgo, sino que nos insertamos dentro de una organización. Y psicología educativa, en muchos casos, para saber cómo se trabaja en los centros escolares y cómo aplicar psicología de emergencias en centros escolares. ¿Qué formación se puede tener? Pues másteres, lo que hay en este momento son o bien másteres de título propio de psicología de emergencias que lo dan en varias universidades como estudios de posgrado
y formación, o si no, formaciones específicas de cada una de las funciones que tenemos que realizar. Comunicación de malas noticias, primeros auxilios, planes de prevención de emergencias, victimología, reacciones emocionales, en fin, aquí os pongo colectivos vulnerables, muchísimo de colectivos vulnerables, comportamiento de masas, todo este tipo de cosas. ¿Y qué reconocimiento se tiene al respecto? Pues la acreditación del Consejo General de la Psicología de España. Cuando tú haces esta formación, tú presentas esta documentación en el Consejo y te acreditan como psicólogo especialista o experto en psicología de emergencias. También los colegios individuales autonómicos también dan esta acreditación. ¿Qué perfil tiene que tener un psicólogo? Pues formación de posgrado, que pueda trabajar con una variabilidad muy amplia de situaciones sobrevenidas y que no esperaban, de alta intensidad emocional, con madurez, es muy importante la madurez, sin sobreempatía. Si eres una persona muy sensible, que te afectan mucho las situaciones extremas, este no es tu campo porque te va a afectar muchísimo y lo primero es el autocuidado personal. Con capacidad de evaluación y valoración rápida, adaptable a todo tipo de personas y situaciones. Tienes que ser capaz de adaptarte lo mismo a un señor sin hogar de la calle que a una persona rica o a un político en un ministerio. Que sepa aplicar terapia breve de forma eficaz. La terapia breve es muy importante. Y saber tratar tanto con técnicas individuales como grupales. Principales retos que nos estamos encontrando los psicólogos de emergencias, y ya con esto casi termino. Y es, primero, tenemos una altísima demanda social. Cada vez que hay una emergencia, inmediatamente la población pide psicólogos y en este momento, de hecho, desde el primer minuto, lo que ha hecho falta son psicólogos de emergencias, porque la afectación emocional, la devastación que han sentido esas personas cuando se han levantado por la mañana y han visto lo que estaba a su alrededor, ha sido brutal. Pero, ¿qué tenemos en contra? Que hay mucho desconocimiento de la especialidad y, por tanto, la gente piensa que cualquier psicólogo vale. Hay mucho voluntarismo, ganas de hacer las cosas sin conocimiento, y también tenemos falta de reconocimiento por parte de las autoridades. Somos también un profesional requerido por las instituciones, pero el voluntariado es lo que prima. No quieren pagar por ello y, por tanto, siempre trabajamos gratis. Y claro, a mí el Carrefour no me da las cosas gratis. Yo tengo que comer. Entonces, obvio. Sin embargo, todavía no estamos insertos dentro de los planes de prevención, dentro de los planes de emergencias de protección civil. No está inserto todavía el psicólogo de emergencias. Sí que después nos meten a capón y estamos ahí, y en la unidad militar de emergencias, por ejemplo, sí que estamos y demás, pero realmente es una especie de añadido que aparecen por aquí, pero esperan que todo el mundo lo haga de forma voluntaria y no tener no tener un presupuesto, digamos, previsto para incorporar a estos psicólogos en el momento en que surge la emergencia, que es lo que debería de ser. Hay una altísima demanda en catástrofes, como estamos viendo, pero lo que hay es poca oferta de trabajo estable para el día a día. Y casi siempre somos, por supuesto, autónomos. Hay bastante demanda en este momento, eso sí, en las empresas psicosociales. Estas empresas de las que os hablaba, que dan atención a los empleados de empresas grandes como Amazon, Google, Microsoft, Iberdrola. Es decir, las grandes empresas normalmente están contratando empresas psicosociales para dar apoyo psicológico a los empleados. Y ahí, como lo que necesitan son personas de terapia breve, que sean capaces de solucionar temas en una consulta, en una llamada de teléfono, a lo mejor de 1 hora o un máximo de 6-7 sesiones, estamos siendo muy demandados porque esa es nuestra capacidad fundamental. Es un trabajo en alza ahora mismo estable y requiere intervención en crisis para empleados de empresas. Y solamente os digo que os animéis, de verdad, que seréis todos bienvenidos y nos hacéis muchísima falta.
Muchas gracias, Lourdes.